No, la verdad, vamos a la palabra del Señor, a lo que percibía que Dios ponía en mi corazón, amados hermanos. Pero antes de eso, una pequeña oración para pedirle al Señor que sea Él quien nos use. Cierre sus ojos, por favor, una vez más, y acompáñeme a hacer una pequeña oración. Señor, una vez más, gracias por el honor, el privilegio que nos das de estar, Señor, en este lugar que consideramos es tu casa. Mientras nosotros estamos aquí, tu gloria, tu presencia se manifiesta, tu Espíritu Santo, Señor, se manifiesta en nuestras vidas, porque tú estás con nosotros, Espíritu Santo. Pero quiero pedirte que uses mis labios, usa, Señor, mi lengua, mi vida, para poder transmitir lo que percibo tú has puesto en mi corazón. Señor, siempre lo reconozco. Sé que puedo hablar simplemente, puedo hablar torpemente al intelecto, a la mente, pero estoy 100% seguro, Señor, de que es tu Espíritu Santo el que habla al corazón. Y por eso hoy te ruego, desde mi persona hasta el último que escuchará este mensaje, esta palabra, Señor, que reciba la porción que tú traes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. La verdad, hace un par de días que Dios me inquietaba, percibo que Dios me inquietaba con esta palabra, con este pensamiento que hoy le quiero transmitir. En los últimos días, 2 días, ha resonado mucho esta historia, una historia bíblica que a mí en lo particular y personal me encanta. Es una de mis historias favoritas, especialmente por el personaje que aparece en ella, el rey David. El rey David es uno de mis personajes bíblicos favoritos, obviamente aparte de nuestro Señor Jesucristo. Pero sin embargo, David es un hombre que en ciertas cosas me identifico con él, y la verdad me encanta lo que la Biblia nos expresa de este hombre. Una de esas cosas que no va en el mensaje, pero que me llama mucho la atención, es que no fue un hombre que podamos calificarlo como un hombre perfecto, sin tacha, infalible. Fue un hombre que cuando vemos su vida, hermanos, tuvo problemas, yo creo que peores que los que nosotros tal vez enfrentamos. O sea, cometió fallas, pues pecados delante del Señor. Pero algo que me llama mucho la atención es que Dios le dio un título que nunca se lo quitó. Dios le dio el título de un hombre conforme a mi corazón. No porque Dios estaba ignorando el pecado, pero David tenía una cualidad muy interesante y muy impactante y muy especial, que para mí esa es la razón por la cual Dios lo llamó un hombre conforme a su corazón. He encontrado, le dijo Dios a Samuel, he encontrado a un hombre que hará la voluntad de mi corazón, un hombre conforme a mi corazón. Y yo creo que la cualidad que Dios vio en David es que David nunca dependía de los hombres. No que menospreciara a los hombres, él respetaba a las autoridades, respetó a Saúl hasta el último momento. Pero sin embargo, lo que caracterizaba mucho la cualidad que David tenía y que lo hacía especial delante de Dios, es que David, a pesar de sus fallas, a pesar de sus errores, a pesar de sus faltas, a pesar de sus victorias, a pesar de su grandeza, de poder que logró adquirir, lo que a él más le interesaba y lo que él siempre buscaba era la presencia de Dios. Aunque tenía muchos enemigos, aunque otros lo buscaban, aunque tenía muchos defectos, aunque cometía errores tremendos, pero sin embargo, él siempre terminaba buscando la presencia de Dios. Y si hay algo que pudiéramos imitar de David, creo que sería esa, que no le interesó ni las riquezas. Él tenía el poder para darse a conocer como el hombre más poderoso en su tiempo, porque lo fue. Conquistó reinos, derrotó a reyes, ejércitos, gigantes. Él podía darse ese lujo de decir, yo soy el guerrero David, ¿no? Como el corito de la escuela dominical que a veces cantamos. Sin embargo, él nunca se otorgó ese privilegio de grandeza. Él siempre dio a Dios la gloria y el honor y la honra, y reconoció que era por su presencia, porque Dios estaba con él. Si hay algo que podemos aprender de David, es que siempre tenemos que depender y buscar la presencia de Dios.
especialmente cuando cometemos errores. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero esta historia, amados hermanos, o más bien este pensamiento obviamente viene enfocado, basado en la historia de David. Usted conoce tal vez la historia, yo se la voy a parafrasear porque quiero llegar como siempre a lo que percibía Dios ponía en mi corazón para nosotros. Usted recuerda cómo David fue llamado o cómo fue ungido por Dios cuando Dios le habla al profeta Samuel, porque desechó o le quitó el trono a Saúl. Obviamente Saúl siguió reinando 40 años después de que Dios le quitó el trono o lo desechó, según lo que dice la palabra. Sin embargo, David fue ungido. Pero dice la Biblia que David tenía aproximadamente, era un jovencito, aproximadamente unos 14, 15 años, cuando el profeta Samuel llegó a la casa de su padre Isaí y le preguntó por sus hijos. Y usted conoce que el único que no fue invitado fue David, quien estaba trabajando, estaba ocupado, obedeciendo a su padre, cuidando el rebaño. Pero mientras cuidaba, estaba buscando la presencia de Dios. Dice que ahí él defendía a las ovejas, al rebaño, de los leones y de los osos. Y nos damos cuenta de eso porque cuando se enfrenta a Goliat, es lo primero que le dice: así como Jehová estuvo conmigo cuando maté al oso y al león para defender el rebaño de mi padre, así estará conmigo hoy y me dará la victoria sobre ti. O sea, David nos da un pequeño trasfondo de lo que él hacía cuando servía las ovejas, cuando cuidaba, era buscar la presencia de Dios. Y Dios lo manda a ungir y el profeta Samuel lo unge. Y vemos que luego pasan cosas en la vida de David, que termina en el palacio sirviendo a Saúl, tocando el arpa. Usted recuerda esa parte que dice que venía un espíritu de parte de Dios y atormentaba al rey Saúl, pero que cuando David tocaba el arpa se calmaba, el espíritu malo lo dejaba. Y luego David creció y se hizo un guerrero en el ejército de Saúl, del rey Saúl. Y dice que él entraba y salía y daba la victoria a Israel, y tenían victoria, gozaban de victorias sobre el enemigo. David, o Dios por medio de David, trajo paz al pueblo de Israel, traía victorias, hasta que un momento el rey Saúl sintió celos. Y cuando escuchó a las doncellas, al pueblo cantar, y Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y Saúl, hermano, le salió lo hispano y dijo: ¿cómo que es mejor que yo? ¿Cómo que? Porque se fue allá al Facebook y David tenía más seguidores, hermano. Dijo: ¿cómo que tiene más seguidores que yo si yo soy el rey? Ese es un simple soldado. Entonces quería tener más seguidores, quería tener más like, porque a Saúl siempre le interesó eso. A Saúl le interesó la aprobación del pueblo, lo que el pueblo decía, lo que la gente pensaba, lo que decía. Sin embargo, a David no le interesaba eso. Él seguía luchando, peleando las batallas de Israel, dándole la victoria a Saúl, al rey Saúl, para que él disfrutara de paz. Pero Saúl se llena de celo y entonces dice que se enoja contra David por el cántico del pueblo, porque le estaban dando más like a David, le estaban dando más honra, más victorias a David y menos a él. Entonces llegamos al punto en el que Saúl se enoja tanto con David que dice la historia que trata de matarlo. Y cuando lo trata de matar, ahí pues en varias ocasiones, no solo en una, en varias ocasiones, entonces David tiene que huir de Saúl. Y esa parte de la historia, o más bien toda esa historia, amados hermanos, usted la puede leer en lo que es el primer libro de Samuel y en el segundo libro de Samuel. Es una historia muy interesante, muy preciosa. A mí me encanta, es una de mis historias favoritas que la Biblia tiene, de las muchas que la Biblia tiene, que posee. Pero cuando usted lee toda esa historia, es impactante la manera en que David pues enfrentó la vida. Despreciado por sus padres, despreciado por sus hermanos, casi otro segundo José, ¿verdad? Pero vemos que David conoció lo que es el poder, la grandeza, el reino, mientras estuvo sirviendo a Saúl, mientras estuvo peleando guerra, mientras estuvo ganando batallas. Pero llega el momento
en el que tiene que dejar todo eso. Y es como que empieza un nuevo capítulo en su vida. Y es ahí donde empieza lo que yo percibo que Dios quiere transmitirnos el día de hoy. Lo que yo he percibido por lo menos. Es ahí donde quiero comentarle algo muy interesante, porque cuando David empieza a oír, dice en el capítulo 21 de Primera de Samuel, dice: entonces David llegó al sacerdote Ahimelech, y Ahimelech vino tembloroso cuando encontró a David y le dijo: ¿por qué estás solo y no hay nadie contigo? Y entonces, porque vemos que David empieza a huir de las amenazas de Saúl. David empieza a escapar, a ser un fugitivo, después de ser el admirado, el valiente guerrero, el conquistador de reinos, el soldado número uno. Era un Aquiles, hermano. David podía derrotar gigantes, ejércitos, porque era un guerrero. Pero después de tener esa gloria, dice que empezó a escapar y se convirtió en un fugitivo. Y cuando la historia continúa en el capítulo 21, dice que el primer lugar al que él huyó para esconderse de Saúl, dice que fue a la ciudad de Gat, donde estaba como rey Aquis. Aquis era el rey de Gat. Y lo interesante es que Gat era la ciudad donde pertenecía Goliat. O sea, no encontraba otro lugar donde ir, donde esconderse, porque obviamente si David se le levanta en armas, hermano, Saúl no iba a ser pan comido para David. ¿Sí está de acuerdo conmigo? A mí, David era un guerrero, hermano. Y me da de cuenta que Mike va contra mí, hermano. ¿Usted cree que le va a aguantar a Mike? ¿Se da de cuenta? Él es David y yo soy Saúl, hermano. No, hombre, me come vivo. Porque David era un guerrero, hermano. Mataba desde osos, leones, gigantes. El apodo que le habían puesto era el matagigantes, hermano. Le tenían miedo. Cuando llega a esta ciudad, a la ciudad de Gat, con el rey Aquis, el pueblo lo reconoce. Y los versículos, en el versículo 11, ahí es donde dice que pero los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David? ¿No es este David? Y el rey de la tierra, no cantaban de él en las danzas diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Mire, lo reconocieron, hermano. Este se quiso ir al mundo, hermano, y lo reconocieron. Y lo reconocieron. Se fue a Gad y la gente dijo: ¿no es este el que mataba gigantes? ¿No es este el que conquistaba reino? ¿No es este al que hemos visto celebrar victorias? Pero llegó un momento en la vida de David que él sintió que el lugar seguro era Gad. Sintió que el lugar donde él podía estar confiado era el lugar de sus enemigos. Y qué tremendo, porque cuando David escucha esto, mire lo que hizo. Dice: David tomó en serio estas palabras y tuvo un gran miedo del rey Aquis, el rey de Gat. Y dice: y se fingió demente ante sus ojos y actuaba como loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que saliva saliera o corriera de su barba. Mire hasta dónde llegó David. Por el miedo. Y yo creo no fue el miedo más que el miedo, sino el respeto que tenía hacia Saúl. Porque en toda la travesía, en toda la persecución de Saúl a David, David nunca ofendió a Saúl. Siempre lo reconoció como el siervo, el ungido de Jehová. Porque él sabía que el mismo cuerno de aceite que había ungido su cabeza era el mismo que había ungido a Saúl. Y hay esa enseñanza de respeto a las autoridades es preciosa, hermano. Yo creo que si hay algo que podemos rescatar en este momento de la actitud de David, es que él mostró respeto a las autoridades.
nunca sintió ser más que Saúl, aunque Dios ya lo había ungido a él. Por eso es importante, hermanos, que nosotros mostremos también respeto a las autoridades, tanto eclesiásticas como a las autoridades puestas por Dios. Independientemente si estás de acuerdo o no en la manera que ejerzan, pero yo creo que lo primordial para el Hijo de Dios es mostrar respeto a las autoridades, es honrar a las autoridades. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, pero qué tremendo, ¿verdad? David va a Gat, la tierra del gigante, y se hace pasar por loco. Me lo imagino así como no le babeo porque no tengo que limpiarme ahorita. Pero imagínense, hermano, prácticamente así es lo que hacía David, con tal de escapar de Saúl, de sus enemigos. Esa fue su primera opción. Sí, fue su primera opción, porque ahí está en la historia, la Biblia no lo oculta. Aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, pero su primera opción fue correr allá, por lo que él sentía, por lo que había dentro de él. Nadie huyó con él. Él corrió solo. Entonces, cuando David sintió temor, porque los siervos del rey dijeron: este es el que nos vino a hacer pedazos el ejército, este es el que derrotó a nuestro gigante, a nuestro mejor guerrero. Cuando David escucha eso, tuvo miedo, empieza a actuar como loco, porque lo llevaron ante el rey. Usted termina de leer los próximos versículos. Se lo presentaron al rey y le dijeron: es este es el que mató a Goliat y vino a hacer pedazos nuestro ejército. Este es. Y el rey, cuando lo ve así, David por dentro dijo: me quieren matar a aquel y ahora me quieren decapitar aquí. Y como hermano, él sabía que tenía un propósito, pero no entendía lo que estaba pasando en ese momento. Él dijo: pues me hago el loco. Y no es que él hizo, no, literalmente, hermano, dice que babeaba. Empezó a y delante del rey empieza a escribir en la puerta, hermano. Y el rey le da las palabras. Ahí están los próximos versículos de lo que leímos. Y el rey dice que me hacen falta más locos en la ciudad, que me traigan a este para que entre en mi casa, Dios. O sea que los echó. O sea que ni el diablo quiere un hijo de Dios, hermano. Cuando Dios te ha marcado con un propósito, créeme, no es que el diablo no te quiera, pero el diablo va a tratar de evitar que tú te quedes en el propósito de Dios. Pero David dice que cuando escuchó las palabras del rey y de los siervos que lo querían matar porque querían vengarse, hizo algo, se tuvo que salir de la ciudad. Y el capítulo 22 nos dice a dónde se fue. Dice: David se fue de allí, o sea, de Gat, de la tierra de los gigantes, se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Dice: cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá, fueron a la cueva. Todo el que estaba en apuro, y mire qué tremendo, hermano, antes de leer eso, mire, David se hace pasar por loco, quiere huir al primer lugar, en su primera opción, pero se da cuenta, pasa el tiempo, lo descubren, se hace pasar por loco y dice: no, esto no me va a funcionar. Y entonces dice que se fue de allí y se refugió en la cueva que tiene por nombre Adulam. Cuando sus hermanos, su familia se da cuenta que está viviendo en la cueva, llegan. Más adelante dice que se los lleva a la ciudad de Mizpa con Moab y deja a su familia ahí para él enfrentar lo que tenía que enfrentar en esa cueva, y se queda él en la cueva de Adulam. Porque hay momentos en la vida, amados hermanos, que no es que Dios quiera que estés solo, sino que Él necesita dejarte solo, porque Él es el único que quiere darse a conocer a tu vida. David entendió que la situación que él estaba pasando no le pertenecía a su familia atravesarla con él. Por eso no les permitió quedarse en la cueva. Porque David entendió que la cueva sería un lugar diferente a lo que él estaba acostumbrado. David entendió lo que la cueva iba a significar para él, porque por los nombres,
es bueno que entendamos algo, hermano. En la cultura judía o hebrea, cada nombre tiene un significado. Cada nombre es como que da a conocer algo. Hay un propósito detrás del nombre. No simplemente es, le vamos a poner Marta, al cabo se llamaba la abuelita. Así somos los hispanos, hermano. ¿Y qué nombre le vamos a poner al niño? ¿Cómo? Perenguesano. Para que no se pierda el nombre del tatarabuelo. O sea, pues así se llamaba. Entonces, los hispanos somos así. Pongámosle el nombre del papá. Ya hay muchos Carlos. Pongámosle Diego para que cambiemos. Que rompamos esa cadena. No, Carlos es nombre de príncipe, el príncipe Carlos. Por favor. No, pero no, nos gustó más Diego. Suena así más fuerte, más, sí, más emprendedor, más fuerte, más valiente. Entonces Diego, pero los hispanos somos así, Diego. Y no, le ponemos Diego y tal vez tenga algún significado, que lo tiene, ¿verdad? No me recuerdo cuál es el significado, que lo tienen. Pero los judíos, a través de los nombres que ellos colocan, transmiten algo, entienden algo, hay un mensaje. Y cuando David llega a la cueva, esto es muy importante porque en la cueva David entiende que ese será su refugio. Pero cuando vemos lo que Adulam significa, es muy interesante. El significado de hebreo principalmente es refugio, lugar de descanso o lugar cerrado o proceso. David ya había tenido varios procesos. Pero es que hay momentos, hay diferentes procesos, hay diferentes cuevas, hay diferentes lugares, hay diferentes Adulam que nos va a tocar vivir. Y este Adulam, esta cueva, le correspondía a David, porque David tendría que salir de ahí transformado. Porque lo que venía para David era mucho mayor de lo que él había vivido. Hace un par de días Dios me hablaba a través de esto. Yo creo que muchos de nosotros nos hemos sentido como a veces en cuevas o en lugares cerrados, en temporadas difíciles que tal vez nadie más entiende. Y tal vez te ven y te dicen haz esto, haz aquello, haz lo otro, pero solo tú sabes lo que estás viviendo. Y quisieras tal vez poder explicar. Dice que cuando llegó a este lugar de refugio, a Adulam, sus hermanos, su familia, cuando se enteró, llegaron. Pero leen renglones más abajo, dice que él los llevó a la tierra de Moab y los dejó ahí con el rey de Moab, a Mizpa, su familia. Y él regresó a la cueva, a Adulam, al lugar de refugio, al lugar de descanso, al lugar cerrado o al lugar del proceso. Pero cuando estaba ahí, imagínense, está siendo seguido por Saúl, se está escondiendo por el rey y dice, por fin, un lugar seguro. Y cuando hay gente que empieza a enterarse que estaba ahí, hay gente que empieza a llegar ahí donde estaba David. Y miren lo que dice el versículo 2. Dice, todo el que estaba, la gente que le empezó a seguir a David, hermano, todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento, otra versión dice, amargado, se unió a él. Y él vino a ser jefe sobre ellos. Y habían con él unos 400 hombres. 400 endeudados, 400 en apuros, 400 amargados que vinieron a acompañar al que estaba siendo perseguido. Mire qué tipo de gente le mandó Dios a un lugar de refugio. Al lugar de refugio, al lugar de descanso.
¿Y sabe qué tremendo? Porque cuando vamos de la iglesia o el lugar de reunión es el lugar de refugio. La iglesia debe ser el lugar de refugio. ¿Para quién? Para este tipo de gente. O sea, para usted y para mí. Para los que estamos en apuros. Para los que estamos endeudados. Tal vez en lo natural o espiritualmente, en deuda con el Señor por todo lo que Él hace con nosotros y lo poco que nosotros hacemos para Él. De deudas físicas o deudas espirituales, porque al final Él es nuestro proveedor. ¿Cuántos dicen amén? Y Él nos da la sabiduría para poder solventar esas deudas físicas. Pero las deudas espirituales es aquí donde Él nos hace saber: yo he pagado. Hoy nos lo decía en la administración, en la cruz Él pagó toda nuestra deuda, Él llevó todo nuestro pecado. En la cruz Él pagó por nuestras faltas y por su sangre ahora somos perdonados y salimos de este lugar de refugio en paz para con Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? El lugar de refugio. La iglesia debe ser el lugar de refugio. Este lugar debe sentirse como un lugar de refugio para el que está abatido, para el que está quebrantado, para el que tiene la deuda espiritual de haberle fallado a Dios y decir: tengo que ir a la casa de Dios, tengo que ir a su presencia, porque Adulam también representa la presencia de Dios para los hijos de Dios. Porque ese es el mejor refugio para nosotros, es su presencia. Y este lugar debe ser un lugar de refugio, no un lugar de juicio, no un lugar de condenación, no un lugar de señalar, no un lugar de reprochar, sino un lugar de refugio para el que está quebrantado. Bienaventurados los pobres en espíritu, dijo el Señor, porque ellos serán saciados. Que este lugar sea como esa cueva de Adulam, porque es lo que Dios quiere, es a quienes Dios invita. Así tú disfrutes o manejes un Tesla, un Ferrari, un Lamborghini, un Cadillac, o manejes un Honda, cualquier marca de automóvil, porque puedes ser un endeudado espiritual, manejar la mejor camioneta, manejar el mejor automóvil, pero sintiéndote que estás amargado por dentro, desahuciado por dentro, desechado por Dios y no tener paz en tu corazón. Pero cuando vienes a este lugar y decir: Señor, yo te necesito, soy un desahuciado, soy un deudor, soy un amargado en mi corazón, soy un fracasado, pero yo sé que contigo puedo levantarme una vez más. Y entonces disfrutar de lo material. Porque puedes vivir en un palacio o puedes vivir en un cuartito rentado. Pero cuando tu lugar seguro y mi lugar seguro no es su presencia, es cuando vivimos y actuamos como locos. Y buscamos la salida más fácil. Buscamos nuestro propio camino, tomamos nuestra propia decisión. Pero hoy Dios yo me apunto, yo soy el número 1. Hoy Dios nos está recordando que nuestro lugar seguro es estar en su casa, es estar en su presencia, es buscarlo a Él, es estar con Él, es caminar con Él, es rendirnos a Él. Porque no habrá nada en el mundo que pueda saciar lo único que solamente Dios puede saciar. Es tu deuda, tu endeudamiento con Él y la amargura de espíritu que se forma cuando te alejas de Él. Tu lugar seguro no es Gat. Ya peleaste muchas batallas ahí. Ya hemos peleado muchas batallas en Gat como para hacerlo nuestro lugar seguro. Repito, yo soy el número 1. Hace 2 días el Señor me llevaba a leer esta historia y escribía. Anoche yo escribía este mensaje. Anoche yo escribía esto y decía: ¿en serio? Hemos peleado demasiadas batallas como para creer que nuestro lugar seguro es el mundo. Nuestro lugar seguro siempre será la presencia de Dios, sin discusión. Si has buscado descanso
Si has buscado refugio en más horas de empleo, en un nuevo trabajo, en un segundo empleo, y le has dado la espalda a Dios, o tal vez en cualquier otra cosa que sea aparte de la presencia de Dios, hoy yo quiero invitarte una vez más, o quiero invitarnos una vez más a que hagamos de la presencia de Dios nuestro lugar seguro. Porque nada va a saciar esa sed. Nada te va a llenar o nos va a llenar más que la presencia de Dios. Yo soy el primero en decirte, debemos regresar a la presencia de Dios, a que sea nuestro lugar seguro. Le decía que Adulam se refiere a un lugar seguro, a un lugar de descanso, y eso es la presencia de Dios. Es tu refugio, es tu lugar seguro y es un lugar de descanso. Solamente en Él encontramos lo que nuestra alma necesita y lo que nuestro cuerpo refleja. Pero también dice que es un lugar cerrado, porque es ahí, amados hermanos, es en esa temporada de esa cueva de Adulam que David tuvo que experimentar, que también usted y yo vamos a tener que experimentar. Porque Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a cosas mayores. Dios no te llamó y no te escogió simplemente para dejarte y dejarme en donde nos tiene ahorita. Hoy decía Mike cuando ministraba, hemos pasado muchas batallas, hemos enfrentado tantas cosas, dificultades, y hemos visto victoria de Dios. Y yo sé que usted en su vida personal ha visto muchas victorias de Dios en su vida. Pero déjeme decirle que hay cosas mayores en Dios para usted y para mí y para nosotros como iglesia. Hebreos dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le buscan y le aman. Y somos un lugar que ama la presencia de Dios. Y nosotros hemos declarado y hemos dicho, vienen cosas mayores para esta congregación. La congregación es usted, no los cuatro edificios, no las cuatro paredes. Hay cosas que Dios tiene para nosotros como iglesia, hermanos, como congregación, como casa de fe. Porque quien nos plantó no fue el hombre, fue Dios. Esto es de Dios, usted es de Dios. Y usted está aquí porque Dios lo ha plantado en este lugar. Usted no está aquí por casualidad, usted no está aquí simplemente por cuestión del azar o porque no tenía nada que hacer o porque se aburrió en casa. Usted está aquí porque Dios lo trajo a este lugar y Él siempre lo vuelve a donde Él lo plantó. Aunque a veces nosotros nos queremos desarraigar, pero Dios dice, no, yo te planté porque aquí voy a cumplir mi propósito en tu vida. Y hay veces que nos toca aprender a la mala, pero Dios nos ha traído para cosas más grandes. Pero tenemos que pasar nuestra cueva de Adulam. Porque Adulam también es el lugar, amados hermanos, donde Dios, Adulam representa la presencia de Dios, el descanso, el lugar de refugio, es Dios nuestro refugio. Pero Adulam, Dios, su presencia, su lugar de descanso, también representa el lugar del proceso y la preparación para lo que Él tiene para ti más adelante. Si solo queremos descansar y el refugio, no vamos a entender que también es en esos momentos difíciles que tenemos que ser preparados para recibir lo que Él tiene para nosotros. David perdió aparentemente su posición de guerrero, su lugar a la par de Saúl, pero Dios no lo estaba quitando lo que él tenía para dejarlo en la cueva. Él tuvo que quitarle lo que tenía para llevarlo a la cueva, a su presencia y prepararlo para lo grande que él tenía para David. Hay promesas que a veces no llegan porque no nos permitimos ser procesados ni trabajados por Dios. Porque a veces no entendemos que esta cueva de Adulam nos prepara para que podamos ser fuertes y poder sostener lo que Dios nos va a dar.
Pero es en la cueva de Adulam donde nadie está contigo, donde nadie te va a apoyar, donde Dios es el único que tiene que convertirse en tu ayuda y en mi ayuda, y el único que puede ser capaz de sostenerte a ti para sostener su promesa. Porque esta cueva es el lugar del proceso. ¿Sabe por qué le digo que es el lugar del proceso? Porque interesantemente usted y yo leímos que los que vinieron a David, ¿quiénes eran? Los que estaban endeudados, amargados, ¿qué más dice? En apuros. ¿Qué digo? Locos, también estaban locos. Dios le permitió que llegaran. Pero interesantemente, hermano, cuando usted sigue la lectura y ve la historia y llega al libro de Crónicas, estos hombres no se quedaron en eso. Esta gente, este pueblo, no se quedaron siendo los mismos. Estuvieron todos en la cueva con David. Este tipo de gente estuvo con David. Pero antes de decirle en lo que se convirtieron, dice que en la cueva David aprendió a adorar a Dios aunque no lo sentía. Ahí David aprendió que el medio para poder ver la presencia de Dios manifestada es la alabanza aunque no lo sientas. ¿Sabía que fue en esa cueva que David escribió 2 de sus mejores salmos que ahora para nosotros nos dan paz, nos dan tranquilidad y los leemos? Nosotros no estamos en una cueva, pero él los escribió en una cueva. El Salmo 142 y el Salmo 57. Usted lo puede leer en casa. Nacieron dentro de esa cueva. Porque el lugar donde estaba ubicada esta cueva dice que era una antigua villa y una zona de cuevas de piedra caliza en la Zafela, o sea, en tierras bajas de Judá, en Israel. Y Judá significa alabanza. Dios lo subió a esta cueva, lo llevó a esta cueva, a Adulam, pero estaba ubicada en las tierras de Judá. En esos momentos cuando crees que estás solo y no tienes a nadie, es ahí donde tienes que aprender a alabar al Señor. Es ahí donde nace un cántico nuevo. Es ahí donde se empieza a forjar la adoración, no por el sentimiento, sino por la convicción de saber que Dios sí está con nosotros, aunque no lo pueda sentir. Es ahí. Porque como dijo alguien, cantar cuando lo sientes es bonito y es fácil. Cantar cuando no lo sientes, cuando crees que no está, es ahí donde se forja la verdadera adoración. Muchachos de la alabanza, I'm sorry, pero yo le pido a Dios que los meta a una cueva de Adulam para que la alabanza fluya de un corazón que sabe adorar a Dios, no porque lo sepas, sino porque lo conoces a Él. Pero también va para nosotros, iglesia. No solo para los ministros. Porque a veces venimos aquí y cantamos porque sabemos la alabanza, pero olvidamos a quién le cantamos. Y salimos de aquí siempre con la misma mentalidad. Salimos porque creemos que ya cumplimos con un rito religioso. Ya vine el domingo 2 horas, me quito el traje de cristiano, me quito el traje de la adoración, me quito el traje de la alabanza y me pongo el traje de la queja, de la burla, del chisme, de esto y de lo otro, de la preocupación. Y no estoy diciendo que no hay que preocuparnos, pero digo, no podemos vivir preocupados toda la vida. Hay cosas que sí son necesarias que nos preocupemos, que atendamos. Pero cuando nos toca estar solos o sentirnos desamparados, saber, yo no estoy desamparado, mi refugio, mi lugar seguro es Dios y Él está conmigo. Lea los salmos que David escribió dentro de una cueva, diciéndole, tú eres mi refugio, a ti alzaré mis ojos, en ti está mi esperanza, tú vengarás a mis enemigos, en ti esperará mi alma, porque tú estás conmigo.
dentro de una cueva. ¿Sabe lo que escuchaban esta gente que vino a él? Los salmos de David. Por eso le dijeron: sé tú nuestro jefe. Porque David le enseñó a estos 400 hombres desahuciados, en apuros, endeudados, descontentos, les enseñó que dentro de la cueva tenían que aprender a adorar a Dios. En ese momento que te sientes solo, en ese momento que crees que no tienes a nadie, en ese momento que físicamente tal vez estamos solos, hoy quiero recordarnos que jamás estaremos solos, que el Creador del universo estará con nosotros. Tenemos que empezar a alabarle en ese momento. Tienes que empezar a alabarle, no porque lo sientas, sino porque Él prometió estar contigo y conmigo. Y te aseguro que saldrás de esa cueva, pero no saldrás y no saldré igual. No saldremos igual de esos momentos difíciles. No saldremos con la misma mentalidad. Porque en la presencia de Dios, en el refugio de Dios, Él sabe lo que está haciendo y Él sabe por qué está permitiendo eso, porque Él te está preparando para darte lo más que Él tiene para ti, la promesa que Él te ha hecho. Cuando yo sigo leyendo, amados hermanos, la historia, este lugar de pausa, este lugar de crisis, podemos llamarlo también así, esta cueva de Adulam, fue el lugar donde estos hombres entraron de esa manera, en apuros, endeudados, descontentos, amargados con la vida, con las situaciones que tenían. Pero ¿sabe cómo lo describe después la Biblia? En Primera de Crónicas capítulo 11, usted lo puede leer ahí en su casa. Del versículo 10 en adelante, hay el título que le pone a estos versículos el escritor, los describe como los valientes de David. 400 hombres que llegaron sintiéndose solos, sintiéndose despreciados, endeudados, amargados, entristecidos, se convirtieron en una cueva, en el refugio de Dios, en la presencia de Dios, en el proceso de Dios. Dios los convirtió en los guerreros, en los valientes de David. Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo, conmigo en este proceso. Estás en un proceso, no es para destrucción, es para que te vuelvas un guerrero. Y no de David, sino uno de los guerreros de tu comandante en jefe, de Cristo Jesús. Que Él pueda verte y pueda decir: ahora estás listo para recibir lo que tengo para ti. Eso por lo que tanto luchas. Tal vez no ha llegado porque no estás listo para mantenerlo. Si no puedes sostener una empresa, ¿cómo Dios te va a dar una empresa? Si no puedes lidiar con la gente, un negocio es lidiar con la gente, un ministerio es lidiar con gente de muchas culturas, muchos pensamientos. Un negocio te demanda ser un hombre de carácter, una mujer de carácter, una mujer fuerte, un hombre fuerte. No es fácil. Es lo que Dios me decía a mí. Aún una situación de salud médica. Yo sé que a nadie le gusta estar enfermo, pero Dios te quiere dar resiliencia para que tú puedas consolar tal vez a otro. Tal vez te toca tomarte 2, 5, 6 pastillas diarias, pero tú puedes dar fe. Dios sigue estando conmigo. Si no me sana hoy, me sanará mañana. Si no me sana mañana, pues cuando esté en su presencia seré sano, seré sana. Dios no está enojado contigo, no está enojado conmigo. Pero lo que Él nos quiere dar es resiliencia, es aguante, es ser hombres y mujeres valientes para soportar lo que Él tiene para nosotros. La promesa es grande, amados. Yo apenas estoy entendiendo esto. Créame, no se lo estoy predicando como el super pastor o el super líder o el super conferencista. No es que cae Thor y vino del cielo en un carro de fuego. Ovejerillo de Cristo, sean fuertes como yo. No, hermano, todos pasamos cuevas de Adulam. Yo no bajé de Krypton, hermano. Yo no soy Superman.
No traigo la S en mi pecho. No visto capa. No. Lo único que quiero vestir es la sangre de Cristo en mi vida y el manto de misericordia que me cubra cada día. Pero todos tenemos un proceso que vivir. Yo no sé cuál sea el tuyo, hermano. Tú tampoco sabes cuál es el mío y no te interesa, no te voy a decir porque eso sería chisme. Te vas a enfocar de tu proceso. Tal vez le has preguntado, Señor, ¿y por qué permites esto? ¿Y por qué me has dejado? ¿Y por qué me desamparaste? ¿Y por qué? Hoy Dios nos está diciendo, no te he desamparado, te he traído al lugar de refugio, al lugar seguro, pero también al lugar de proceso. ¿Y por qué mi hijo? ¿Y por qué mi hija? ¿Y por qué mi esposo? ¿Y por qué mi esposa? ¿Y por qué? No es que los he desamparado, no es que me he olvidado de ellos, pero estoy enfocado en formar tu carácter, en procesarte para darte lo que me pides para que puedas mantenerlo. Porque si te lo doy de esta manera, con ese carácter, no podrás sostener la bendición que te voy a dar. Si no te proceso primero a ti, no te puedo dar lo que me estás pidiendo, porque lo vas a echar a perder. No puedo darte lo que te he prometido. No puedo darte lo que ya te mostré. Como me dijo una hermana hace varios años, tenía una conversación con ella y me decía, es que yo la verdad no entiendo por qué Dios no me da lo que me ha prometido. Y es que hace años que estoy orando por eso y le he dicho, Señor, dámelo, dámelo, dámelo. Y me he peleado con Él en la oración y yo lo reclamo y yo lo arrebato y no me lo da. Hermana, le dije, ¿no será que todavía no está lista? Me dice, ¿cómo que no voy a estar lista? Si yo sé que ya estoy lista. Yo sé que yo estoy lista para recibir lo que Dios me prometió. Y yo lo quiero ya. Y dije, bueno, pues si usted dice. Obviamente no estaba lista, hermano. Porque cuando tú entiendes la grandeza de lo que Dios quiere darte, hermano, cuando Dios le dijo a Moisés, Moisés, te voy a usar y vas a ir a hablar, a enfrentarte al faraón, tú vas a ser mi instrumento. Yo no veo a un Moisés diciendo, calidad, yo he querido enfrentarme a los faraones. ¿Usted cree que quería poner su cabeza en riesgo? Es porque cuando tú sabes quién es Dios y lo que Él tiene para ti, que son cosas grandes. Por eso le decía el versículo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas, pero no te lo puede dar si no estás listo. Porque antes de darte la grandeza, antes de que hacer grande tu nombre para que tú lo engrandezcas a Él, tiene que quebrarte, hermano. Es como, por ejemplo, alguien que va al gym, Mike no entró un día así, o entró el primer día al gym y salió, 30 minutos de ejercicio y salió así, hermano. No entró así. 30 minutos después no salió así. ¿Sabe cómo se hizo grande? Los músculos. Antes de hacerse grandes los músculos, ¿qué le pasa a los músculos cuando levantas peso? Empiezas de poquito, poquito, aumentas. ¿Y qué le pasa al músculo? Se rompe, hermano. ¿Sabe por qué Mike está grande así como yo? Porque se ríe, es mi fe, hermano. Tuvo que romperse los músculos para ponerse así grande. ¿Sabe lo que Dios hace para darle una tarea grande a alguien? Tiene que romperlo y formarlo otra vez, porque Él es el alfarero que sabe cómo formarte. Y si tú sientes que te están rompiendo, no es porque Dios esté enojado. Si Dios no te ha dado lo que has esperado, si Dios no te ha dado la promesa, no es porque Dios no te la vaya a dar. Si sientes que en lugar de que estar más cerca de la promesa, sientes que estás más lejos, y por qué me siento así, y por qué me siento hasta, sientes que te están rompiendo, es que Dios sabe que eres suficientemente valiente y Él sabe lo que ha puesto dentro de ti y de mí para soportar la promesa. Te tiene que romper, hermano. Nos tiene que romper. Nos tiene que romper. David fue roto, hermano. Venía de gozar la gloria del mejor guerrero.
del ser el dulce cantor, no solo de Israel, para el rey. Pero viene Dios y permite que Saúl se encele, hermano, un celoso. ¿No le ha tocado ver a algunos? No te enojes con él. Él te va a empujar a que Dios te rompa para darte la grandeza y que él vea y que ellos vean y que ellas vean que Dios está contigo, para que lo glorifiques a él y tenga misericordia por ellos. Pero a veces pedimos, dame más unción, Señor. Yo personalmente, hermano, en verdad le digo, yo le abro el corazón en cuanto a esto. Yo nunca le he orado a Dios, dame más unción, Señor, porque entiendo lo que eso demanda. Pero como no depende de mí, me dice, pues si ya te llamé, te voy a usar, te voy a tener que romper. Al final, aunque yo no la pida, hermano, pero pues si Dios me llamó y le he dicho, pues estoy en tus manos, Señora. Aunque también entiendo lo que eso significa. Pero hay gente que habla a la ligera, ¿sabe? Dice, no, es que lo aplicamos a un término, a una aplicación terrenal, ¿no? Es que yo quiero un negocio para tener carros, casa, disfrutar la vida. No piensa en las demandas, no piensa en aguantar la actitud de sus empleados, no piensa que le van a gastar más de lo que él quiere invertir, que antes de ver un dinero en su cuenta va a tener que invertir todo lo que tiene y ser él quien mantenga su negocio por varios años hasta que empiece a dar. Porque hay gente que habla en el ministerio o eclesiásticamente, iglesia, vida de iglesia. Hay gente que dice, no, yo quiero ser pastor. Y se viene así, no, yo quiero, déjeme predicar. Un día uno me dijo, hey Carlos, ¿y por qué no me dejas pararme ahí para predicar? Y yo le dije, ni al culto vienes, compa. No, me dijo, ¿y por qué? A ver, dame chance, me dijo. Y yo sí le dije, pero si en el culto vienes. No, porque yo tengo mucho trabajo. Dios sabe, Él sabe lo que yo tengo que hacer. Vaya. Le dije, no, papá, le digo, si aquí hay un precio que pagar. Obvio, el precio de la salvación lo pagó Él. Él pagó con su sangre. Pero para recibir que Dios te llame, Dios nunca ha ungido flojos, hermano. David estaba trabajando, Moisés estaba trabajando, Daniel estaba trabajando. Lea a todos los hombres que ungió. Josué fue el segundo del Moisés. Dios nunca ha ungido flojos, hermano. Dios unge a aquellos que trabajan, que pagan el precio. Pero hay gente que dice, no, yo quiero un profeta a las naciones. Papá, ni a la oración vienes, ni ayunas, ni predicas al vecino. Pero quiero a las naciones, quiero ser el profeta, que Dios me use. Como dijo un pastor, heme aquí, envíalo a él. Pastor Dante le robé ese chiste. Hay muchos que hablamos a veces por hablar, hermano. No, es que cuando yo sea grande, no, hermano. Déjate procesar hoy. Abraza el proceso, abraza tu cueva de Adulam. Abraza la presencia de Dios y dile, Señor, aquí estoy en tu presencia. Rómpeme como el barro en las manos del alfarero, porque sé que contigo estaré bien. Aunque no entiendas muchas veces, y no estoy haciendo apología a la ignorancia, porque no es ignorancia. La iglesia, el evangelio no es ser ignorantes. Aquí no hay gente ignorante. Pero hay veces que no entendemos por qué pasamos ciertas cosas. Hay veces que tenemos más preguntas que respuestas en cuanto a lo que vivimos, ¿sí o no? Pero podemos confiar en Dios. Porque Dios va a hacer de nosotros hombres y mujeres valientes, jóvenes valientes, que no teman a estudiar la carrera que quieren, a estudiar el deporte que quieren y a conquistar esa montaña en el nombre de Jesús, para poner su nombre en alto. ¿Sabe por qué Dios te va a dar la fuerza? Si tú te rindes a Él, porque Él quiere que tú pongas su nombre en alto, para que nosotros pongamos su nombre en alto. Dios no te va a llevar a la grandeza solamente para que tú te veas. Él quiere brillar a través de ti. Pero antes te tiene que quebrar. Ni David, ni Daniel, ni Moisés, ni Josué se quedaron con la gloria.
Dios los hizo grandes. A Abraham le dijo: engrandeceré tu nombre. Y Abraham engrandeció el nombre de aquel que lo hizo grande. Porque Dios quiere darte grandeza. Dios quiere hacer tu nombre grande. ¿Tienes un negocio? Ponle tu nombre. Engrandeceré tu nombre. Ya casi le pongo a esta iglesia García. No es negocio, no es negocio. I'm just kidding. Y luego, ¿por qué me quieren mucho los demás pastores? No es negocio, hermano, es broma, es broma. Esta es la casa de Dios. Jesús dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Sabe por qué? Porque es un negocio de almas para el reino. Esa es nuestra ganancia, es ganar almas para el reino. Thank you, Lord. Es que le digo, la lengua me funciona más rápido que el cerebro, hermano. Digo, cállate, me dice el cerebro, ya me salió, hermano, ni modo. Pero anyways, les decía, hermano, Dios convirtió a estos hombres y mujeres, esta gente que vino a la cueva de Adulam, en hombres y mujeres valientes, en guerreros. Porque ¿sabe quiénes fueron estos hombres? Usted lee la historia, yo le estoy parafraseando, hermano. Estos mismos hombres que vinieron preocupados, angustiados, con problemas, fueron los que Dios usó para conquistar la ciudad de David, Sión, Jerusalén. Cuando Dios le entregó el reino, cuando ya los procesó, cuando ya los hizo guerreros valientes, Dios dijo: ahora están listos, sal de la cueva, sal de aquí y sube a Judá. Toma el reino. Y tomó el reino, pero ya estaba listo para tomarlo, porque ya había sido procesado. Y no fue de la noche a la mañana. Tenía aproximadamente 15 años cuando fue ungido. Y su vida parecía que era un sub y baja de David. Pero es que el proceso de Dios no es así, hermano. Muchos queremos que el proceso de Dios sea así. Ok, si ya me diste una prueba, Señor, ya no más. Ya no más. Usted ve la vida de David y es así, hermano. Pero no solo así, sino es así. Hasta que Dios cumple. Lea la historia de Moisés, de todos los que aparecen en la Biblia. Parece que a veces están abajo, están arriba, están abajo. Pero en realidad que en el propósito de Dios, Dios siempre dice: no, pero yo te llevo así. Aunque tú sientas que vas así, pero para mí tú vas camino a la gloria, tú vas camino a la grandeza, tú vas camino al reino, tú vas camino a Canaán, tú vas camino a la promesa. En la vida tú te sentirás así: hoy estoy arriba, hoy estoy abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Dios dice: no, es mi proceso lo que sientes así. Pero para los ojos de Dios tu vida va así, hermano, en Dios. Porque en Él dice que vamos de gloria en gloria. Aunque en lo natural a veces sintamos: es que hoy estoy arriba, hoy estoy abajo, hoy me amaneció gris, hoy me levanté con el pie izquierdo, ay, la pata de conejo no la traje, la herradura de caballo, dice: no, a ver, es que ahí la traigo. ¿Y para qué trae eso, hermano? Ay, no, es que es un dream catcher, hermano, un cachasueño, ya sueño. ¿Se ha visto, hermano? ¿Ha visto a cristianos que hasta traen una pata de conejo, hermano? Pata de conejo, pobre conejo, lo dejaste cojo. No, hermano, esto no se trata de eso. Se trata de que nuestro refugio sea la presencia de Dios. Que este lugar sea un refugio para ti. Que cuando vengas aquí tú digas: este es mi lugar de refugio, este es mi lugar seguro, en la presencia de Dios. Allá afuera es el proceso, pero aquí adentro es mi descanso. Allá afuera es mi taller, es donde me rompe el Señor con los problemas, las luchas, lo que Él permite. Pero aquí, este es mi lugar de refugio, Señor. Y aprendas a alabar aquí para alabar allá afuera también. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ya le voy a recortar. Pasen, muchachos, por favor. Mire, hay algo muy, muy interesante que unos comerciantes japoneses hicieron hace varios años. Y es fue algo que ellos hicieron y quedó como una metáfora. Yo quiero cerrar con esto, pero también con algo que Dios me regaló hace 2 meses. No lo había entendido, hermano, pero estos 2 días que han pasado, y especialmente anoche que estaba escribiendo y llorando y hablando con Dios,
ahí en la presencia de Dios, hermano, Dios me dio esa historia y me hizo recordar lo que me había dado hace varios meses. Y yo se lo quiero leer también, pero antes de eso quiero darle esta pequeña metáfora que se usa para los negocios o los empresarios. Dice que estos japoneses querían introducir pescado fresco a lo que es el país estadounidense. Sin embargo, cuando ellos trataban de traer el pescado fresco a este país para poder crear una empresa de sushi, sushi rolls. ¿A quién le gusta el sushi? Pescado crudo. Bueno, que Dios te bendiga, hermano. Pero dice que este empresario japonés, que cuando quiso poner su empresa de sushi rolls aquí en lo que es en Estados Unidos, él quería introducir pescado fresco. Sin embargo, el viaje era tan largo desde su país hasta América, que cuando traían los peces, dice que se les morían en el barco. O a veces llegaban los peces vivos, pero cuando los cortaban y los preparaban, el sabor era muy diferente, porque como que el pez se había deprimido, había entrado en una zona de confort, porque solo era el puro pez fresco, especialmente lo que usaban para el sushi, y venía ahí en el barco solo el pez. Pero como venía tranquilo, no tenía preocupación, no tenía lucha, no tenía nada, entonces el pescado como que se aburría, entraba en una zona de confort y lo encontraban algunos muertos, otros que ya ni nadaban, solamente casi que flotaban en el agua así, vivos, pero así. Entonces, mientras pasaba el tiempo, dice que hablaba con los empresarios y decía, pero ¿qué podemos hacer? Porque yo quiero montar mi empresa, ya levantamos el edificio. Entonces, en una conversación de negocios, dice que llegaron a un acuerdo. Dice, mira, tengo una idea. Ya intentamos de todo. Vamos a hacer algo. Dentro de la pecera, vamos a introducir a un pequeño tiburón. Dice, pero pero el tiburón se lo va a comer. Dice, mira, es muy probable que el tiburón se coma a algunos. Pero yo creo que eso puede ayudar. Porque el pez, cuando llegamos, ya ni nada, está triste, otros muertos. Dice, vamos a intentarlo. Lo intentan, meten el pez, le avientan el tiburoncito, y en todo el viaje el tiburón venía ahí. Llegan a América y cuando van a ver al pez, está fresco, está fuerte, robusto, porque como ninguno se quiso dejar comer, o sea que la aflicción, la preocupación, la lucha, lo que te rompe la zona de confort, no te hace más débil, te hace más fuerte. Entonces lo que Dios está haciendo, amados hermanos, con tu preocupación, con la lucha, con la aflicción, no quiere que entres en una zona de confort, porque es la zona de confort la que te debilita. Ya no tienes sueños, metas, anhelos. Ya no quieres emprender, ya no tienes visión. Pero cuando el problema viene, tú dices, no, tengo que hacer algo tiene que ser. Lo primero que tenemos que hacer cuando el problema llegue, cuando el tiburón llegue, tiburón, metáfora o aplicación, póngale la lucha que usted está pasando, la enfermedad, el problema legal, financiero, no sé cuál sea tu tiburón. Pero lo primero que hagas, en lugar de nadar a otras partes, que sea nadar al río del Espíritu Santo y decirle, aquí estoy, porque todo lo que entra en ti toma vida, toma fuerza, se hace más fuerte. Correr a la presencia de Dios y decirle, aquí estoy, alfarero, hazme más fuerte. Ese problema que tienes, eso que te quiere alejar de Dios, tienes que verlo como el tiburón que quiere devorarte. Depende de ti y de mí. O te devora o te hace más fuerte. Yo te voy a decir lo que debe resultar: que de ti y de mí, Dios no nos ha escogido porque seamos cobardes. Dios nos ha escogido porque somos fuertes y valientes a sus ojos, y Él sabe el potencial que hay en ti y que hay en mí. Tú eres un guerrero, tú eres una guerrera de Dios. Bástate mi gracia, le dijo Dios a Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ya no tienes fuerza, bástate su gracia. Corre a su brazo, corre a su presencia, porque ahí encuentras la gracia de Dios. Nunca el rechazo, sino la gracia. Yo quiero leerle algo que Dios me regaló hace varios meses y no lo había entendido.
Pero anoche mientras escribía esto y meditaba con Dios y le contaba lo que mi cueva, bueno, obviamente Él sabe lo que ha sido mi cueva. Como digo, la cueva no es tal vez algo físico que está dentro de una montaña, tal vez es una etapa en tu vida que tal vez no entiendes, es una etapa en tu vida que se vuelve difícil, es una etapa en tu familia, es una etapa con tu salud, es una etapa, pero es una etapa nada más, ¿sí? Es como el verano, el invierno, te aseguro que va a finalizar, va a terminar, pero la pregunta es ¿cómo la vamos a terminar? ¿Cómo vamos a salir de esa cueva? ¿Saldremos siempre amargados, endeudados, apenados? ¿O permitiremos que Dios, ahí en esa cueva, en su presencia, nos transforme en lo que verdaderamente somos? Jóvenes, mujeres, hombres, ancianos, niños, que seremos valientes para seguir compartiendo el Evangelio, para seguir adelante, para no avergonzarnos de lo que somos en Cristo Jesús. ¿O nos quedamos conforme con lo que ya no, yo aquí ya te van a devorar? Dios me daba esto. Lleva como título El favorito de Dios. Me llamó mucho la atención aún con el título. Es un escritor desconocido, si no pues le daría el crédito, pero dice así. Y ya no solo es para mí, yo quiero compartírselo a usted también. Cuando eres el favorito de Dios, no solo recibes bendiciones, recibes guerra. Porque la marca divina sobre un hombre no solo lo eleva, lo expone. El cielo te señala y el infierno toma nota. El enemigo no pierde tiempo con hombres cómodos, dormidos o irrelevantes. Persigue a los que rompen patrones, levantan generaciones y destruyen ciclos de mediocridad. Si estás siendo presionado, atacado, probado desde todos los frentes, no es porque estás perdido, es porque eres una amenaza. Un propósito pequeño no genera resistencia, una misión grande sí. Ser elegido no significa una vida fácil, significa una vida exigente. Dios no confía cargas grandes a hombres frágiles. Por eso te empuja, por eso te incomoda, por eso te quiebra y luego te vuelve a levantar más fuerte y más firme. El dolor no llegó para destruirte, llegó para templarte. Las pruebas son filtros, separan al creyente tibio del hombre que sabe pararse solo cuando todo arde. Cada golpe fue diseño, cada traición fue lección, cada pérdida fue una podada. Cuando Dios guarda silencio, no es abandono, es observación. Él no trabaja con prisa, trabaja con precisión. El dolor es su cincel y tú eres su obra de arte. No fuiste salvado para volver a ser el mismo. Fuiste apartado para convertirte en alguien peligroso para Él, en sus manos y para el caos. Las heridas que llevas no son debilidad, son credenciales que has luchado y te has mantenido antes. Las cicatrices no son vergüenza, son la prueba de que entraste a la guerra y no has huido. Cuando regreses, no volverás como un hombre común. Volverás con autoridad, con carácter y con presencia. Si hoy todo parece estar en contra, no corras, mantente firme. El infierno no persigue a los insignificantes. Y si quieres dejar de ser un hombre reactivo o una mujer reactiva para convertirte en uno que domina su mente, su carácter y su propósito, eso es exactamente lo que está siendo formado en la cueva de Adulam, en la presencia de Dios. Ahí hay consuelo del Padre, pero también ahí es donde Dios te forja. No está siendo castigado, está siendo preparado en las manos de Dios. Dios no está enojado, no está siendo castigado, está siendo preparado porque lo mejor está por venir para tu vida. La promesa está por cumplirse. Si tú lo crees, dale palmas al Señor y ponte sobre tus pies, por favor.